poder terminar. Bien, bueno, vamos a platicar ya ahorita un poquito más en detalle esto de las RPCs, ya que vimos pues el ejercicio práctico para seguir pues entendiendo un poquito más ya en detalle por qué las necesitamos. Bueno, lo primero es la misión que tenemos aquí, ¿no? La idea de esto es que nosotros traigamos el mecanismo de llamar a una función, que lo vemos en los lenguajes de programación, llevarlo a sistemas distribuidos, ¿sí? Donde ya hemos platicado, tengo funciones que mando llamar, ¿no? Esas funciones se pueden llamar servicios. Entonces, aquí les muestro un gráfico de manera muy general con los pasos o la secuencia, mejor dicho, que tiene una RPC, donde el cliente, si ustedes observan, lo que quiero resaltar de esta figura, es que queda bloqueado en cuanto se hace la llamada. Él aquí queda bloqueado hasta que llega el resultado. Cuando digo bloqueado, quiere decir que pues se quedó en espera. O sea, él hace la petición a la función y va a esperar a que todo lo que se ve de este lado ocurra para continuar. Entonces, estamos hablando de tener un programa principal, tener una subrutina, se le llamaba antiguamente. Aquí para nosotros en la actualidad, pues le llamamos a esto un servicio. Entonces vamos a verlo ahora sí en detalle. La idea es que yo tengo un cliente, este cliente manda llamar a una función, un servicio, es el paso 1. De aquí se empaquetan, o algunos le llaman marshalling, los parámetros. En Java esa palabra se le conoce como serializar, y nosotros también lo hemos conocido, o yo he hecho referencia al streaming actual que hace cualquier servicio tipo Netflix o cualquier tipo de servicio de películas, ¿no? Hacen un streaming, o sea, lo mandan como un flujo. En el paso número 2, dice aquí que hay un extremo del cliente, es decir, el stop, que empaqueta ese flujo y lo envía, ¿sí? Lo que estamos poniendo aquí en amarillo es lo que generó el RPCgen, ese comando. Lo recibe el servidor, lo desempaqueta, este es el skeleton, este que está aquí, lo vuelve a pasar, separa pues los parámetros y se los envía al servidor, el servidor los procesa y viene otra vez todo el resultado de volver a empaquetar, volver a enviar, recibirlo, desempaquetarlo, tener el resultado y entregarlo, ¿no? Se ve un proceso demasiado elaborado para algo tan simple como una función o un servicio. De hecho, sí lo es, nada más que esta parte, pues para nosotros ocurre en el orden de los nanosegundos o picosegundos, y donde además pues tenemos herramientas como RPCgen que nos automatizan toda esta creación de estos archivos. Entonces, con las RPC, lo que estoy combatiendo de sistemas distribuidos es la heterogeneidad de la información. Lo que ya he hablado de que tenemos lenguajes distintos, tenemos plataformas distintas, tenemos tipos de datos distintos, y estos se ven resueltos con las variables y archivos que se llaman XDR. Si recuerdan estos archivos XDR que mencioné que eran External Data Representation. Ahora, ¿qué otro problema me voy a enfrentar? Enlazado e identificación. Alguien que quiera participar, o si no menciono un nombre, que me recuerde qué es el enlazado. Cuando programo, yo compilo un programa. Después de que lo compilo, ocurre un proceso que se le llama enlazado o linking, también le llaman en inglés. ¿Alguien que quiera participar o nombramos a alguien para que comentemos? Profesor, Sí, pues es el que une los módulos, ¿no? En la biblioteca. perdón. Es el que genera el ejecutable, ¿no? El que une los Ajá, módulos y bibliotecas.
Ajá, pero en específico, sí, sí es correcto, pero en específico, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, yo genero un archivo .c que lo conozco como código fuente, ¿no? Cuando lo compilo, ese archivo .c se tiene una nueva extensión después de compilarlo. ¿Recuerdas cuál es? La Alan. exe, la No, exe, todavía, profe. todavía no llegamos ahí, Alexe. Genera uno antes de ese. Class. Bueno, ese es en Java. ¿No es uno que se llama .out? Por ahí va, es uno que es Like- .o, sí, gracias, Jesús. Vamos a ver, espérenme, deje anoto a Alan Rosas. Ah, caray. Fíjate, no me había fijado, Alan. Ah, no, sí estás aquí. ¿Y quién contestó ahorita, después de Alan? Yo. Ah, Jesús. Jesús Enríquez. Muy bien. Sí, cuando compilamos un archivo .c, se genera un archivo .o, que es conocido como código intermedio. O sea, todavía no es un ejecutable, pero ya no es un archivo fuente, ¿no? Ya no es un archivo .c. Ese archivo .o es conocido como código objeto, ¿sí? Porque todavía tiene algunas palabras, digamos, que son comprensibles para el ser humano, pero ya tiene algunas otras que ya son octetos o ya tienen alguna representación más binaria. Y bueno, después de ese archivo, recordando .c, genera un .o que es el código objeto o código intermedio, ese lo genera el compilador. Allí es donde entra en acción el enlazador, por eso estoy hablando del enlazado. Ese enlazador convierte ese archivo .o, ahora sí, en un archivo .exe, un archivo ejecutable, un archivo que es nativo. La pregunta es, ¿con qué lo enlaza? ¿Con qué lo vincula? ¿Alguien que me quiera ayudar o que recuerde? ¿Por qué se le llama enlazar? ¿Con qué lo enlaza? ¿No, nadie allá de sus clases de prehistoria computacional o en programación? ¿No? ¿Sí me estoy expresando bien con la pregunta, chicos y chicas? ¿No es con las bibliotecas? Bueno, sí, sí lo enlaza con las bibliotecas, pero necesito una respuesta un poquito más en detalle. Después de que ya enlazó las bibliotecas, bueno, incluyó, mejor dicho, las bibliotecas, ¿no? ¿No, muchachos? A ver, déjenme ver acá si ponemos para tratar de ayudarnos. A ver, déjenme ver si aparece. Todos están familiarizados con una imagen como esta, ¿verdad? ¿Sí la llegaron a ver, a trabajar? No. ¿Nadie? No. ¿Nadie utilizó una interfaz de este tipo o llegó a ver una pantalla como esta? Ah, así como de rayos. Sí. Como la del BIOS. Ajá, pero trabajando en C o en Turbo C o en algún otro entorno, no. Ah, de plano no. Na- ¿No? ¿No? ¿Nadie? No. Ok, bueno, entonces tal vez por eso entonces no me están comprendiendo la pregunta, pero estoy hablando de cuando yo le doy F9 o cuando le doy compilar a un programa, ocurren estos dos pasos. Uno es la compilación, que es la verificación gramatical del código y la estructura del código, que no tenga ningún error. Y una vez que eso está cumplido, que no hay errores, viene una fase que se le llama enlazado.
Ese enlazado, como ya dije, genera el ejecutable y por consecuencia, pues ya puedo obviamente ejecutarlo. Pero ese enlazador lo que hace es convertir ese código intermedio a código ya binario, pero lo que hace es convertir cada palabra reservada, o sea, un entero, un llamado a una función, en una instrucción del procesador. El procesador que tú tienes en tu máquina tiene un lenguaje ensamblador, típicamente con el que lo conocemos. Convierte, por ejemplo, una función que se llama suma en una función que se llame, por ejemplo, mup. O sea, si yo tengo una función suma entero x, entero y, puedo llegar a tener una función que sea como h 10h, por ejemplo, ax. Esto si alguien está familiarizado o lo ha visto o algo parecido en Arduino. Esto, ¿sí lo han visto? Chicos, chicas. En Arduino no, pero creo que en arquitectura de computadoras, no sé si es algo similar, pero sí recuerdo la instrucción. Sí, Creo, sí, me de hecho en parece. arquitectura de computadoras también se ve. Estamos hablando de que aquí yo programo, pues por ejemplo, en lenguaje C o en Java, en el que quieran, pero el enlazador tiene que enlazar este código con esta representación que es obviamente ya del sistema operativo y que me estoy refiriendo en particular al procesador. Es el set de instrucciones del procesador. Y acá obviamente estoy hablando del set de instrucciones de C, ¿sí? Del lenguaje programación. Entonces, por esa razón, se genera, o estoy hablando aquí en esta slide que me ha llevado a revisar este tema, de generar el ejecutable, ejecutable de este enlazado. Eso no ocurre en Java, no sé, como comentario, también por esa razón ahorita a lo mejor fue un poco complicado mi pregunta. En Java no se genera un ejecutable. ¿Quién me dice por qué? Porque corre sobre la máquina virtual de Java. Ajá. ¿Y qué genera entonces? Porque yo hablo de un punto C, aquí en lenguaje C, luego de un punto O y luego de un punto exe. Esta es la secuencia de compilación y enlazado en C. Pero cuando tú me hablas de Java, por ejemplo, la secuencia en Java, entonces tengo un punto Java. ¿De aquí qué obtengo cuando lo compilo? El Java. El class, punto class. Muy bien. Y ahí no hablamos de enlazado, ¿verdad? Hablamos de algo que se le llama interpretación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ese punto class es ejecutable? ¿Es el equivalente a este ejecutable o qué es? Para ejecutar el punto class necesito un intérprete, que en Ese es este el caso JDK, ¿no? es la Java, no, la máquina virtual de Java. El JDK es el kit de Ese desarrollo. Ajá. Sí, entonces para ejecutar el punto class necesito un intérprete, que en este caso es el JVM, la Java Virtual Machine, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que va a quedar un poquito más claro de qué estoy hablando en la presentación. Este código o esta forma de trabajo la utiliza Android, la utiliza Java, y obviamente aquí yo necesito, si tú lo observas, genero dos archivos, pero necesito un tercer programa. Este intérprete, esta máquina virtual, es un intermediario, es un traductor, un intérprete, es un programa adicional, es un programa adicional al que tú programaste. Entonces, en realidad aquí, por eso se dice que la programación interpretada es más lenta que una programación nativa, ¿sí? Acá arriba estoy hablando de programación nativa
O sea que no le habla de tú al procesador, ¿sí? Por eso convierte un ejecutable. Acá de este lado estoy hablando de programación interpretada. Pregunta para todos, para recordar un poquito lo de Java. Este archivo .class, yo me lo puedo llevar a una máquina Linux, a una máquina Windows, a una máquina Mac, y lo puedo ejecutar con la máquina virtual de Java. Es decir, supongan ustedes que yo ahorita compilo un archivo Java, genero el .class y yo ahorita se los mando en el WhatsApp y les digo, pues descárguenlo y en su máquina ejecútenlo. ¿Lo podrían ejecutar todos? Sí, porque es multiparadigma. Siempre y cuando tengamos la Java Virtual Machine. Exactamente. Siempre y cuando tengan la máquina virtual de Java. Por ejemplo, si estás en Linux, necesitas la máquina virtual de Java. Pero, si estás en Linux, necesitas la máquina virtual de Linux. Si estás en Windows, vas a necesitar la máquina virtual de Windows. O sea, la máquina virtual no es genérica. Cada máquina virtual depende de cada sistema operativo. ¿Sí? Porque esa máquina virtual le traduce, esa JVM traduce al lenguaje del procesador, ¿sí? Bueno, mejor voy a ponerlo así, al set de instrucciones del procesador. ¿Sí? Traduce al set de instrucciones las instrucciones de Java. ¿Sí? Si recuerdan, el .class es el famoso código de bytecode o el bytecode, código de bytes. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo este rollo? Bueno, pues porque hacer esto es fácil en un ambiente local, pero ya en un ambiente distribuido, ¿sí? Es muy complejo porque el enlazado no lo voy a hacer en una sola máquina, sino que en tiempo de compilación voy a tener que ir y buscar dónde están los códigos faltantes, vincularlos, o sea, enlazarlos y generar, en este caso, el ejecutable. Pero, ¿qué pasa si ese ejecutable lo genero para una máquina Linux? ¿Se va a poder ejecutar? Solo en otra máquina Linux. ¿Sí? ¿Ustedes han abierto Linux y han intentado ejecutar un programa .exe? ¿Sí se puede? No, no se puede. No, profe, no se puede. No, para nada. ¿Por qué no se puede? Porque son diferentes compilaciones, ¿no? Y es la forma en la que, bueno, yo supongo que el kernel ha de procesar toda esa información para instalarla, que es diferente, ¿no? De Windows a Linux. Ajá. O sea, el set de instrucciones del procesador cambiará entre una máquina Linux y una máquina Windows. Sí, es correcto. Sí. Sí. Sí cambiará ese set de instrucciones. Bueno, sí, en parte sí. El procesador como tal no va a cambiar su set de instrucciones. Lo que cambia es cómo se comunica con el sistema operativo, ya sea Windows o Linux. O sea, porque yo puedo tener un procesador Intel o una AMD o una ARM, el que ustedes quieran, pero la forma en la que se comunica con el sistema operativo cambia. Por esa razón es que a veces obtengo un archivo ejecutable y a veces voy a tener que encontrarme con un archivo interpretable para que un tercero, un intérprete, venga y haga esas traducciones. Y por esa razón, pues es más lento siempre la programación interpretada, como la de Android, ¿sí? Como la de Java, comparada con la de C. Pero la ventaja que tengo es que en la programación interpretada yo no batallo tanto a nivel de código. Y en la nativa, pues sí tengo que meter las manos en algo más profundo, ¿no? Entonces, por esa razón se habla de que las RPCs tienen un problema a resolver para enlazar y para identificar cada computadora, porque tienen que saber dónde viven en la red. Además, como ya vimos, tienen que generar el stop y el skeleton,
tienen que lidiar con la transparencia y la tolerancia a fallos. Vamos a ver esto de transparencia y enlazado un poco más en detalle. Cuando hablo de enlazado, perdón, tengo que preguntar dónde está la función o el procedimiento. ¿Cómo sé que es el correcto? Si estoy en un ambiente local, en tu máquina, tú estás en tu máquina, pues bueno, ¿dónde está? Ah, pues está incorporado en el ejecutable. En el tiempo de compilación se hizo un enlazado estático y se acabó. O sea, ahí mismo lo compilaste y se generó el ejecutable. O en una biblioteca, ¿no? A la que se accede, dice aquí, en tiempo de ejecución, que es el famoso enlace dinámico. Son los archivos DLL que están en Windows, si alguien alguna vez los ha visto, DLL, Dynamic Library Link, biblioteca de enlazado dinámico, que en ese momento busca esas bibliotecas y por eso puede generar el archivo, ¿no? Por eso aquí dice, solución en sistemas locales, ¿dónde está? Ah, pues en la misma máquina. Pero ahora, ¿cómo lo identifico? Pues por nombre, ¿no? Es la función suma, es la función resta, la función multiplicación. Pero ahora, en sistemas distribuidos, tengo que preguntar, ¿dónde está la función? ¿En qué máquina? ¿En qué puerto? ¿En qué protocolo? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo estoy seguro que en ese lugar se encuentra la función que yo estoy buscando? ¿Cómo sé que la función sumar está en la máquina X o en la máquina Y? ¿Cómo lo sé? ¿Quién me lo va a decir? Bueno, estos dos problemas de enlazado e identificación se tienen que resolver simultáneamente, ¿sí? Entonces, necesito saber qué servicio hace, qué parámetros recibe, qué resultado devuelve, qué versión del servicio se tiene, ¿sí? Y todo esto, pues es una problemática que nosotros no observamos o no hemos observado ahorita, porque apenas en la primera práctica que hemos hecho, lo hemos hecho en ambiente local y por eso estoy hablando ahorita de esto, ¿no? Entonces, necesito que un servidor utilice un lenguaje que se le llama lenguaje IDL o lenguaje de especificación de interfaz. Este es el archivo famoso que ya utilizamos, que es el archivo .x, donde yo pongo, oye, pues tú vas a tener estos servicios, el servicio suma, el servicio divide, ¿sí? Y además necesito a alguien que lo ejecute. Yo les puse en la práctica 3 una pregunta que decía, ¿qué significa que el servidor exporte? Aquí está, el servidor dice exporta, o sea, hace pública la especificación, el archivo X, junto con donde puedes encontrar la máquina, ¿sí? Aquí dice exportar significa enviar el interfaz de la función, del procedimiento a un servicio de localización. Es el que se le llama binder, ¿sí? Y es un proceso, dice, que mantiene un registro de servicios y localizaciones. Aquí está, miren, por ejemplo, servicio, viene la versión, viene en qué máquina está, en qué puerto y qué protocolo va a utilizar. Si tú me preguntas, ¿dónde está ese binder? Cuando tú generas cuando tú ejecutas el RPCgen, se generan todos los archivos que ya vimos y en el makefile, para que se pueda ejecutar, ¿sí? Allí se manda llamar de manera interna al servicio de bind, al RPC info, a otro comando que se llama pormap. No nos damos cuenta, pero todo eso está ocurriendo por detrás. Y esa es la razón de que nuestro programa pueda comunicarse con todos los otros programas y encontrarlos, ¿sí? Entonces, continuando con esta parte, se movió un poquito la imagen. No, bueno, sí, está más o menos. El localizador aquí en esta imagen, se movió un poquito la imagen, ¿eh? No, sí se movió, no me va a servir ahorita para comentarlo. La voy a corregir. Bueno, a la hora de que la presenté en pantalla vi que se movieron las imágenes. Pero bueno, aquí lo que quiero dar a entender es simplemente la secuencia donde arranca el servidor y este
programita que se llama el localizador. Acá tengo el cliente y acá tengo el servidor. Este programita ya viene incluido con RPC en la mayoría de los sistemas operativos. Pero ese programita es, como ya mencioné hace un momento, es el que maneja esta tabla. Cada que tú compilas los archivos con el Makefile y que allí obviamente se mandan llamar a muchos servicios, este programita registra cada función que tú tienes, le asigna el puerto, le asigna el protocolo, o sea, transparenta las llamadas al servicio. Y por esa razón es que puedes tú, sin tener que programar propiamente el socket, enlazarte con el programa servidor, no importando dónde se encuentre. Aquí puse unos diagramitas que son los tipos de binders. Seguramente a ustedes ya no les tocó utilizar la sección amarilla. ¿O sí? ¿Alguien llegó a utilizar la sección amarilla? ¿O sabe qué era? Yo sí, profe. Solo a verla. ¿Solo a verla? Solo verla. Bueno, antiguamente, antes de que existiera el internet, se usaba esto de la sección amarilla para publicar anuncios. Por eso aquí se hace referencia a las páginas amarillas. Pero aquí lo que me interesa, digo, independientemente del mensaje de que si les tocó usar la sección amarilla, es que utilizaba un proceso similar. Es decir, yo soy el servidor. Cuando lo arrancaba, yo tenía que venir y registrarme en este conector. O sea, decirle, oye, soy Juan, tengo la IP fulana, trabajo en el puerto sutano y ofrezco el servicio de suma al mundo. Ah, ok. Y acto seguido un cliente decía, oye, yo necesito un código que sepa sumar. Ah, ok, pues vengo al conector, el conector me responde, ah, mira, es fulano. Fulano está en la máquina 300, en el puerto fulano y con el protocolo fulano. Ah, ok, y entonces el cliente ya decía, ok, ya encontré a quien va a hacer el trabajo y el servidor le responde. Este esquema es el mismo que se sigue utilizando en los servicios web actualmente, como cuando yo les he preguntado, hago una página para venta de zapatos, por ejemplo, y quiero pagar con tarjeta de crédito. Ese proceso de decir, ya metiste tus datos de tarjeta de crédito y manda a llamar al banco para que se haga el pago, es este mismo esquema que estoy comentando ahorita. El banco primeramente tuvo que haberse registrado, tiene que haber un servicio donde están sus funciones. Yo como cliente localizo esa función, me dan la respuesta y los parámetros para conectarme con él y lo invoco. O sea, mando llamar a la función, por ejemplo, pagar o cobrar. ¿Sí? Entonces, estos son localizadores que se utilizan mucho de manera, pues vamos a decirlo así, oculta para nosotros, pero que ocurren, ¿sí? Cuando es local, pues aquí lo dice, ¿no? La máquina tiene que conocer dónde está el servicio. O sea, tú mandas llamar a la función sumar. ¿Dónde está? Pues tiene que estar ahí mismo en la máquina local. Cuando es un procedimiento remoto, tiene que haber alguien más que lleva un registro de eso, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado también que los stops, el skeleton los va a generar el RPCgen, ¿sí? Ese compilador RPCgen compila la especificación de la interfaz, o sea, compila el archivo .x, ¿sí? ¿A qué nos referimos ya con transparencia a nivel de código? ¿Sí? Aquí dice, grado de similitud entre una RPC y una llamada local. ¿Sí? Aquí a nivel sintáctico, los dos se llaman suma, por ejemplo, ¿no? Pensando en el servicio suma. Ah, pues sí, es transparencia total. No hay discusión en eso. Pero cuando ya hay transparencia no total es cuando, por ejemplo, yo te digo que tengo variables globales. Pues no es posible para RPC. ¿Cómo vas a declarar una variable global si esa variable global va a vivir en diferentes máquinas? No es posible utilizar un esquema de variable global. Ahora necesito pasar a apuntadores como parámetros.
pues un problema muy complejo porque el cliente y el servidor están usando memoria diferente. La memoria RAM que hay en tu cliente, en tu máquina, no es la misma RAM que está en la memoria del servidor. Y por consecuencia, tú no puedes controlar cuánta cantidad de memoria hay en un lado y otro, qué dirección de memoria te va a tocar. Entonces eso hace muy complejo la RPC y entonces viene la famosa tolerancia a fallos. ¿Cómo detecto que hubo un fallo? Pues mandé una petición, pasa un cierto tiempo, no me responde, pues digo falló. ¿Qué puedo hacer en el caso de que falló? Pues nomás puedo decirle al usuario, pues no me pude conectar y no hago nada. No me pude conectar. La otra es, pues reintenta, ¿no? Pasan unos segundos y reinténtalo. El servidor, ¿qué puede hacer si falla? Que no recibe ninguna petición, pues no puede hacer nada tampoco, ¿sí? Entonces, aquí tengo ya una tabla para cerrar esta parte teórica, donde tengo al cliente, al servidor, y hablo de estas tolerancias a fallos, ¿sí? Que digo, oye, el cliente tiene que reintenta después del fallo, pues digo que no, o digo que sí, o que sí. ¿Qué significa esta parte de decir que reintente, que no reintente? Tiene conceptualmente, es conocida como semántica de la RPC, ¿sí? Que significa quizás reintente, o al menos reintente una vez, o a lo más una vez puedo hacer esa retransmisión o reejecución del servicio. Es informativa esta tabla, en realidad nada más es para que la conozcamos, nosotros no vamos a entrar en detalles de esto, porque esto ya es a nivel de protocolo, pero sí es importante que lo mencionara, ¿no? Que estoy hablando ya de tolerancia a fallos y que tiene que ver con esto que acabo de preguntar. ¿Cómo sé que hay un fallo? Ah, pedí la función suma y el servidor no me ha regresado nada, no me ha dicho si lo recibió, mucho menos me ha dado respuesta, pues ese es un fallo. Y yo como programa cliente tengo que tener una tolerancia a ese fallo. ¿Cómo voy a reaccionar ante ese fallo? Nada más le mando un mensaje al usuario y le digo, pues no me pude conectar y se acabó, o voy a hacer algo más, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario, muchachos? Chicos, chicas, No, profesor. ¿no? Bien. La práctica 4 es muy similar a lo de la práctica 3, pero aquí doy algunos detalles un poquito más elaborados en cuanto a explicar esto de el IDL. Es un lenguaje, de hecho, es un lenguaje que me permite a mí, como ya ustedes lo vieron, ¿sí? Generar una interfaz entre el cliente y el servidor. Es como si me dijeran, el cliente habla japonés y el servidor habla chino. Bueno, pues el IDL o el archivo .x tiene que saber hablar japonés y chino para estar haciendo las traducciones correspondientes y los dos programas se puedan comunicar, ¿sí? Algunos detalles que no mencioné la vez pasada. Aquí me voy a enfrentar en esta práctica a dos parámetros. En la primer práctica 3, yo nada más utilicé un parámetro, es decir, tú nada más enviabas un número y se generaban números aleatorios a partir de ese número. Para lo que les pedí como ejercicio en la práctica 3, les pedí hacer una calculadora. Bueno, aquí en esta práctica 4 voy a utilizar un esquema nada más para sumar, pero ya voy a enviar dos parámetros, no nada más uno. Y eso hace que cambie un poquito todo el proceso. No voy a leer ahorita todo lo que está aquí, eso se los dejo para que ustedes lo hagan. No tiene sentido, pero aquí sí está lo que la vez pasada no comentamos. El archivo .x siempre va a tener un identificador. ¿De dónde saco este número?
Aquí está. Es un número de 32 bits en este rango. Tú puedes elegir en este rango cualquier número que tú quieras, ¿sí? Este número de 32 bits en representación hexadecimal y pues te lo va a aceptar. Es un número que tú defines y se acabó, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, si tú observas, yo definí una estructura. Las estructuras en C son para agrupar, para empaquetar muchas variables. Como el RPC se le complicaría si tú me dices, oye, quiero sumar 10 números, tendría que poner en la definición de la suma que acepte 10 parámetros, lo cual sería muy complejo. Entonces lo que se hace es que él sigue recibiendo un parámetro, pero tú lo empaquetas, en este caso, en una estructura, que aquí yo le bauticé como dupla int. Entonces esa va a contener un entero A y un entero B. ¿Todos alguna vez han manejado estructuras en C? Sí. Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ah, perfecto. Entonces, no debe de haber problema. Simplemente es agregar esa estructura. Ya ustedes ya observamos esto de el RPCG, no lo voy a platicar, se generan los archivos. Aquí sí me voy a detener un poquito. Yo tengo el archivo fuente, sumar.x, y pongo aquí RPCgen, y lo que me va a generar RPCgen son estos 6 archivos. La función principal del cliente y la función principal del servidor. El stop del cliente, el skeleton del servidor, algo que se llaman filtros XDR, que ya dije son ¿qué? External Data Representation. En español, ¿qué es? O en términos terrenales, son tipos de datos que pueden entender diferentes plataformas. O sea, estoy convirtiendo un archivo, un tipo de dato string que existe en Java a un apuntador de caracteres que existe en C, porque en C no tengo el tipo de dato string. O en MySQL o SQL Server tengo el formato de dato date o fecha. Ese no lo tengo disponible, ese tipo de dato fecha no existe en C. Entonces tengo que tener a alguien que traduzca los tipos de datos a otros tipos de datos que sean factibles en otros lenguajes y en otras plataformas. Eso lo hace este archivo, ¿sí? Y el archivo .h, que es el archivo, como ya saben, de cabecera. Aquí voy explicando en detalle qué genera cada archivo. Empiezo con este de sumar.h y aquí incluso te puse qué es cada uno. Por ejemplo, aquí dice es un boolean para verificar consistencia de la estructura. Es decir, que sí pude transformar, por ejemplo, la estructura de datos a una representación para cualquier otra máquina. Este otro, que es la interfaz stop del cliente, el procedimiento remoto del servidor. Y así voy explicándoles en detalle cada archivo que se generó, que son los mismos de la práctica 3, nada más que obviamente aquí ya nos enfocamos en sumar 2 números. Puse algunas partes del código. Les pido aquí revisar ya más en detalle qué hace el makefile, el make, y así sucesivamente, ¿no? Hago la modificación para los 2 parámetros, comento el código y se acabó, ¿no? Es una práctica más de complemento con la práctica 3 que como tal un nuevo tema. Entonces, con esta nueva práctica deberemos de poder cerrar ya el tema de RPC para que regresando del periodo vacacional ya podamos hacer una primera evaluación y ya meternos, como les prometí, a ver gRPC y la práctica de Docker, que es la que pues es muy vistosa porque ahí sí ya nos metemos con la parte de arriba, es decir, es una
es una sesión o es una herramienta que me permite a mí hacer cosas muy vistosas de manera muy rápida. Ya les comenté la vez pasada que si yo les digo, oye, quiero que hagas una página web con su base de datos para vender un catálogo de productos y que la pongas en línea y la podamos ver todos, posiblemente me digas, bueno, me va a llevar un tiempo, tal vez un día, tal vez unas horas, en lo que diseño la base de datos, construyo los archivos correspondientes en la web, veo si necesito levantar un servidor Apache o un servidor IIS o el que necesites, ¿no? Para poner esta página en línea que tenga un catálogo de productos. Ok. En Docker, pues nosotros vamos a hacer eso en 5 minutos. Vamos a descargar un componente completo, ¿sí? Ya les platicaré más en detalle qué es eso, pero lo voy a descargar completamente, o sea, voy a descargar o voy a programar, mejor dicho, un microservicio. ¿Qué significa? Que tú vas a descargar en un archivito muy compacto, haz de cuenta que toda la máquina, o sea, ahí vas a tener el servidor Apache, vas a tener MySQL o SQL Server, y vas a tener además tus archivos HTML, y lo mejor de todo, lo vas a poder poner en línea y otros lo van a poder ver sin que tú te hayas tenido que esforzar en programarlo más de 5 minutos. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Docker. La parte de IoT tiene mucho impacto ahí. Cisco, Huawei hacen mucho uso de este tipo de cosas, y que también les platiqué que como telemáticos, pues ahí sí van a ver ya de manera muy clara el poder de esto de distribuidos, aunque va a quedar oculto todo lo de RPC, ¿no? Pero al menos ahorita ya tenemos un vistazo, una primera aproximación con esto de RPC, y que yo espero que de aquí a que regresemos del periodo vacacional, pues si no hay dudas, al menos ya todos tengan una visión exacta y me puedan responder un poquito más en detalle cuando yo pregunte, oye, en Docker, ¿dónde crees que esté lo de RPC o cuál sería la analogía de RPC comparada con Docker, ¿no? Entonces, ese es el plan. No sé si hay algún comentario, pregunta, muchachos, para ya ir cerrando la sesión de hoy. No, de mi parte no. ¿No? Chicas, chicos. ¿No? No, profe. Ok, No. bueno. Entonces, esto se queda, pues obviamente ya para regresando del periodo vacacional. De cualquier forma, si alguien, como les dije la vez pasada, tiene alguna duda, algún comentario, pues puede escribirme al correo o ahí dejarme en el Classroom el mensaje y lo podemos ver en una sesión, ¿no? Entonces, sí les pido que esta práctica, pues, la vayan revisando, aunque es para entregarse después del periodo vacacional, pero para que también no nos desencanchemos, y también porque, pues bueno, este es el tema principal del primer parcial, del examen del primer parcial que haremos pues ya regresando del periodo vacacional. No inmediatamente, no quiero decir que, pues ya regresamos y en la primera sesión hagamos examen, no. Pero sí, yo creo que seguramente en la siguiente semana, regresando del periodo vacacional, pues haremos la evaluación en línea. ¿Sí? De acuerdo, profesor. Ok. Bueno, muchachos, pues cerraríamos con esto la sesión del día de hoy. Les agradezco el tiempo y pues que tengan un buen periodo vacacional. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, profesor. Usted también Igualmente, cuídese. profesor. Igualmente. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias a usted, profe. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.